Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Cada semana tratamos de elaborar un contenido que asegure la difusión de la cultura de la Constitución y el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional, así como contenido de carácter patriótico e histórico. Así es, Félix. Queremos que todos ustedes se queden con nosotros para disfrutar de los segmentos de la entrevista y todas las noticias informativas sobre el quehacer de este Tribunal Constitucional. Damos inicio a La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Cantidad de casos de personas muy humildes. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. La incidencia del Tribunal Constitucional ha sido decisiva en la constitucionalización. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Vamos a echar un vistazo a las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana auspicia una serie de conversatorios para la diáspora dominicana en los Estados Unidos. En esta ocasión se desarrollará en la ciudad de New Jersey, pautado para este 24 de septiembre. La capacitación tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de la justicia constitucional para el manejo responsable de la información, proporcionando un espacio de opinión y acercamiento y diálogo fluido entre los periodistas y los actores del área del derecho. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, encabeza el conversatorio dirigido a comunicadores de Nueva Jersey junto a los jueces Justo Pedro Castellanos Curi, Rafael Díaz Filpo y Yotin Curi David, además del periodista y abogado Ricardo Rojas León. La actividad cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAST y el Colegio Dominicano de Periodistas. Cambiamos de tema. El magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, dictó una conferencia en la provincia San José de Ocoa titulada El Tribunal Constitucional como garante de la Constitución. Gómez Ramírez sostuvo que la creación del organismo ha tenido su impacto, pero que el esfuerzo colectivo fortalecerá el Estado de Derecho, que a su juicio es fundamental. Además, agregó que en estos 5 años de funcionamiento del órgano constitucional ha surgido una efervescencia del tema de derechos fundamentales. Cantidad de casos de personas muy humildes conoce el tribunal y en esos casos se ha otorgado protección. Por eso es que ser garante de la Constitución significa ponerse al lado del débil, por supuesto, amparado en el derecho, en la ley, en la Constitución. El juez de la Alta Corte valoró como ejemplo de lucha, trabajo y consagración la provincia de San José de Ocoa, considerando importante instruir no solo a la comunidad jurídica, sino a los demás sectores sobre la misión del organismo. El presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, doctor Diego Valadez, importantizó la preservación de las constituciones, haciendo valer el sagrado y único deber del respeto. Durante la conferencia magistral Experiencias y Lecciones de una Constitución Centenaria, el destacado jurista mexicano llamó a los dominicanos, especialmente a aquellos que tienen el poder de hacer cambios sociales, que sigan los caminos hacia el fortalecimiento constitucional, ya que las sociedades se desarrollan cuando tienen instrumentos jurídicos capaces de dar garantías y seguridad a todos los actuantes. Cuando se introducen nuevos elementos que implican obligaciones de prestación para el Estado, es una auténtica irresponsabilidad hacerlo solo para paliar necesidades ingentes y considerar que con eso quedan resueltas, porque en realidad ni se resuelve la necesidad, ni se satisface la necesidad, ni se favorece el orden normativo, se deteriora la Constitución. Abordó la Constitución de Querétaro, afirmando que ésta viabilizó sacar de la pobreza a millones de mexicanos, darles la libertad como seres humanos.
La actividad fue realizada en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia y contó con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, y otros jueces de distintas altas cortes, así como representantes de la comunidad jurídica. El Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución Dominicana de la Alta Corte realizó varios conversatorios de sensibilización sobre el artículo 63 sobre el derecho a la educación de la Carta Sustantiva. La jornada abarcó a técnicos y docentes del Ministerio de Educación MINER, ejecutivos de la Acción Empresarial por la Educación EDUCA y líderes de la Asociación Nacional de Colegios Evangélicos ANACE. Los diálogos iniciaron en las instalaciones de EDUCA y contó con la intervención de Maritza Polanco, letrada de adscripción temporal del despacho del magistrado Víctor Gómez Brellés, quien dijo que el Estado tiene la obligación de promover e incentivar la investigación, la ciencia y la tecnología para desarrollar la competitividad y el bienestar humano. En EDUCA se capacitaron a 16 empleados junto a Enrique Darwin Caraballo, director ejecutivo de la entidad, también Javier Elena, técnica del MINER, quien destacó el programa de enseñanza de la Constitución en los centros públicos y privados. El segundo conversatorio fue impartido para 18 dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en su local. Orfa Charles, letrada de adscripción temporal del despacho del magistrado Ildefonso Reyes, dirigió la charla y durante la capacitación, el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, valoró que se empodere a cada dominicano sobre el texto constitucional. El tercer encuentro fue celebrado en salones de la Iglesia Evangélica Dominicana IED del Distrito Nacional, donde el reverendo Miguel Ángel Cancú, secretario general, resaltó el importante aporte de la Alta Corte. Los primeros Juegos Deportivos Constitucionales 2017 serán inaugurados este lunes 25 a las 5 de la tarde en el Club Banreservas. Vamos a integrar a los servidores y colaboradores no solo con el objetivo del disfrute, también que logren los beneficios de ejercitarse, como dice el viejo eslogan, cuerpo sano en una mente sana, indicó el TC al anunciar que desde el lunes 25 al viernes 26 del mes en curso, la cita es a partir de las 4 de la tarde, tanto para los exponentes como la fanaticada. Entre las disciplinas a participar están el softball, ajedrez, voleibol, dominó, básquetbol, tenis de mesa, natación, billar, atletismo, carrera de sacos y otros. La Dirección de Comunicaciones informó que los equipos Los Constitucionalistas y Los Patrióticos se identificarán por colores simbólicos de la bandera nacional, azul y rojo. Y recuerde que para conocer en detalles estas y otras informaciones, al igual que los textos constitucionales, puede visitar nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Hasta aquí las principales informaciones que se generan en nuestra Alta Corte. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Barahona será sede de la tercera jornada de Derecho y Justicia Constitucional, miércoles 11 de octubre del 2017, 8 de la mañana, con la conferencia central La protección jurídica de la mujer en el Estado social, a cargo de la magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, y con la participación de los panelistas licenciado Robinson Cuello Chanlate, con el tema El debido proceso como garantía de protección de derechos fundamentales. El magistrado Manuel Ramírez Susaña, presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, con el tema La constitucionalización de los procesos judiciales, y la abogada Laia Rojas, letrada del Tribunal Constitucional, con el tema Protección de los derechos de la mujer en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a realizarse en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Barahona. Estas jornadas de Derecho y Justicia Constitucional se desarrollan en el marco de la celebración del 5º aniversario del Tribunal Constitucional. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050, o visítenos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. El Tribunal Constitucional invita a los municipios de la provincia Monseñor Noel a la presentación de sus jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano.
titulada La Acción de Amparo. Ven, comparte esta experiencia con nosotros y conoce más detalles de las funciones del Tribunal Constitucional. Viernes 13 de octubre del año 2017, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Bonao. Para mayor información, contáctenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306, o visite nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Artículo de la Constitución. Artículo 82. Requisitos para ser diputada o diputado. Para ser diputada o diputado se requieren las mismas condiciones que para ser senador. Un elemento clave y fundamental para la convivencia en sociedad es la paz. Por esto es sumamente importante contribuir con todos los factores que colaboran para el mantenimiento de la paz mundial. Por esta razón, en el reportaje de la semana queremos compartir con ustedes un tema sobre el Día Internacional de la Paz. Veamos. El reportaje. Mucho se habla en foros nacionales e internacionales sobre la necesidad de propugnar por una cultura de paz
que una cada vez más a los seres humanos que habitamos en nuestro planeta, obviando todo tipo de distancias geográficas, diferencias étnicas, socioculturales, económicas, entre otras. Según datos revelados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 22 países en la actualidad se encuentran en guerra. Afirma que algunos de estos llevan décadas en enfrentamientos bélicos y hasta incluye en sus tropas más de 300.000 niños, muchos de los cuales mueren en combates sin siquiera tener la capacidad emocional de asimilar las causas y consecuencias de batallas de intereses económicos y geopolíticos, entre otros, que los arrastra a un abismo hostil del que son verdaderas víctimas. No basta con ponderar estadísticas alarmantes expuestas por destacadas personalidades en escenarios internacionales o locales, cuantificar el número de víctimas mortales en los países en conflictos bélicos, hablar del daño al medio ambiente, producto del uso y abuso indiscriminado de los recursos naturales, o lamentarnos por la división de las naciones y la intolerancia extremista de algunos grupos radicales que tanta indignación e impotencia van dejando por el mundo. No es suficiente con dar una mirada retrospectiva y ubicarnos en el escenario actual para contemplar los altos índices de todo tipo de violencia que ocurren a diario en el mundo y que van dejando secuelas imborrables en tantas familias, culpar a los gobiernos por no garantizar el clima de paz al que aspiramos y que, a decir verdad, tenemos derecho. En aras de concienciar sobre el tema y contribuir con la convivencia en armonía, respeto y la tolerancia, reflexionamos a continuación sobre la importancia del Día Internacional de la Paz. La palabra paz se deriva del latín pax assentia belli y significa estado de tranquilidad, sosiego o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de agitación. Motivada por lograr lo derivado de ese significado, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece en una resolución 30 de 1981 que el 21 de septiembre de cada año es Día Internacional de la Paz. Luego, en el año 2001, declara que la fecha referida será orientada para celebrar y observar la paz en el mundo. El Día de la Paz tiene por objetivo fortalecer los ideales de paz en cada una de las naciones del mundo. También la emblemática fecha es usada por la ONU para externar su clamor procurando que se practique la tolerancia y la convivencia en paz con países vecinos, así como también unir fuerzas para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. ¡Ay, Dios! ¿Por qué te llevaste? ¡Dios mío! Nuestro país no está exento a la expansión de hechos de violencia que afecta a las demás naciones, violencia que se manifiestan en distintas vertientes sociocultural, económica, territorial, política, laboral, intrafamiliar, infantil, sexual, etc. Si bien es cierto que los gobiernos deben proporcionar bienestar a las personas a través del diseño y la implementación de políticas públicas efectivas y eficaces, debe dar respuesta a los principales males que les afecta. No menos cierto es que cuando hablamos de paz, el compromiso de contribuir con la construcción de una cultura de paz es de todos y todas. Nuestra Carta Magna en su preámbulo establece que la paz es uno de los factores esenciales para lograr la cohesión social, lo que promueve la unidad de la nación en su conjunto. Por tanto, el Tribunal Constitucional, en calidad de órgano supremo y guardián de la Constitución, es compromisario con la paz. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, en varias oportunidades ha proclamado el compromiso de la institución de seguir construyendo una vida en Constitución, definiendo la Carta Sustantiva como un símbolo de paz. En ocasión de la clausura del Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, al respecto dijo lo siguiente: Qué bueno que entre nosotros la Constitución es un símbolo de paz, porque si queremos lograr la supremacía de la Constitución, eso significa que queremos paz social, que queremos justicia, que queremos libertad, que queremos derechos humanos, y qué bueno que el Tribunal Constitucional sea ese instrumento de paz, de concordia.
El numeral 13 del artículo 63 de la Constitución Dominicana hace obligatoria en las instituciones educativas la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Carta Suprema de la Nación, los derechos y garantías fundamentales, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica. Si la Constitución es ese instrumento de paz que puede ayudar a las naciones del mundo a vivir en armonía y en convivencia pacífica, vivamos en Constitución, vivamos en paz. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso. Con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 16 de octubre del 2017. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional invita a los municipios de la provincia Monseñor Noel a la presentación de sus jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, titulada La Acción de Amparo. Ven, comparte esta experiencia con nosotros y conoce más detalles de las funciones del Tribunal Constitucional. Viernes 13 de octubre del año 2017, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Bonao. Para mayor información, contáctenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306, o visite nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. Barahona será sede de la tercera jornada de Derecho y Justicia Constitucional, miércoles 11 de octubre del 2017, 8 de la mañana, con la conferencia central La protección jurídica de la mujer en el Estado social, a cargo de la magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, y con la participación de los panelistas licenciado Robinson Cuello Chanlate, con el tema El debido proceso como garantía de protección de derechos fundamentales, el magistrado Manuel Ramírez Susaña, presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, con el tema La constitucionalización de los procesos judiciales, y la abogada Laia Rojas, letrada del Tribunal Constitucional, con el tema Protección de los derechos de la mujer en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a realizarse en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Barahona. Estas jornadas de Derecho y Justicia Constitucional se desarrollan en el marco de la celebración del 5º aniversario del Tribunal Constitucional. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050, o visítenos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. La entrevista. Y continuamos aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora en el segmento de la entrevista contamos con la presencia del magistrado Manuel Antonio Ramírez Susaña, juez presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. En su trayectoria académica cuenta con maestrías, posgrados, cursos internacionales y múltiples reconocimientos. Gracias, para mí es un placer estar acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Pues hoy como tema central vamos a hablar sobre la constitucionalización de los procesos penal, civil y administrativo. Vamos a iniciar explicándole al público sobre la idea de este concepto. Yo pienso que la idea del concepto puede hablarse de 1215 con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, cuando se inicia un proceso de respeto al derecho a la libertad de la persona y la protección del patrimonio de los nobles. Acá nace el debido proceso después de la constitucionalización de los procesos que lo inició la Escuela Nacional de la Judicatura. Aunque ya los ingleses tenían el debido proceso como parte de su accionar, en la República Dominicana se desarrolla plenamente en el siglo XXI para tutela de los derechos de la persona y en pro de una justicia oportuna y que sea eficaz, que realmente llegue al corazón de la sociedad. Magistrado, ¿cuáles son las características que uno pudiera identificar para entender que se produce la constitucionalización en un ámbito jurídico? Lo primero es qué mecanismo de protección de derechos fundamentales. Yo clasificaría la protección de los derechos fundamentales de la persona como base de la constitucionalización en esa tutela ordinaria de derechos fundamentales en el debido proceso y tutela judicial efectiva, la protección especial con el amparo a habeas data y habeas corpus, la protección institucional, por ejemplo, a través de la Defensoría del Pueblo, la protección del día a día que hace las instituciones administrativas como Junta Central Electoral, los tribunales vía administrativa y la protección internacional. Es una característica que va a delimitar lo que es la constitucionalización. Protección de derecho al unísono con la supremacía constitucional. ¿Y qué influencia ejerce la jurisprudencia constitucional en estos procesos? Indiscutiblemente que hay que hablar de la incidencia de la jurisprudencia constitucional en la República Dominicana a partir de la creación del Tribunal Constitucional, porque la Suprema Corte de Justicia, en una primera generación de derechos, que yo clasificaría la generación de justicia constitucional en la primera fase en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues no existía realmente una constitucionalización real y efectiva, ni mucho menos una jurisprudencia, pero acá pasamos de una primera generación de la justicia constitucional a una tercera generación de justicia constitucional con esa justicia especializada. Entonces, la incidencia del Tribunal Constitucional ha sido decisiva en la constitucionalización porque marca la pauta, mantiene la supremacía de la Constitución y es el máximo intérprete de la Constitución como tal. Entonces, es vital la jurisprudencia constitucional para el proceso de la constitucionalización porque marca lo que es el debido proceso y la tutela de derecho, marca la pauta. Yo creo que sería importante entonces indagar, magistrado, cuál es la incidencia
que tiene el proceso de constitucionalización de los diversos ámbitos del ordenamiento jurídico en la labor que desempeñan los jueces del Poder Judicial. Sí, es realmente un rol estelar que desempeña la constitucionalización. Recuerdo una vez que motivando una sentencia, pues sencillamente lo que teníamos era la doctrina y no existía jurisprudencia, y apenas podíamos utilizar la Constitución del 66, que era una constitución de 122 artículos y muy limitada. Apenas el artículo 8.2J hablaba del debido proceso. Hoy, sin embargo, ya la aplicación de la Constitución con una delimitación de los derechos en sus diversas generaciones, pues facilita y viabiliza lo que es la constitucionalización de los procesos. Y acá tenemos la base, la piedra angular, que es el artículo 69 de la Constitución, que aunque pienso que está dispersa la última etapa de lo que es una verdadera constitucionalización del proceso, que es la ejecución, ya que está en el artículo 149, cuando debió estar también en el artículo 69 de la Constitución, sí se puede emplear, especialmente en los tribunales ordinarios. Utilizamos comúnmente el artículo 69, numeral 4 de la audiencia oral pública y contradictoria como una base de lo que es la tutela ordinaria de los derechos de las personas. En esa misma línea, magistrado, usted ha hablado sobre el surgimiento de este concepto, de estos procesos, pero ¿cuáles retos imponen la constitucionalización de estos procesos? El reto que impone la constitucionalización de los procesos es hacerlo procesos vivos, que realmente esos procesos tiendan no solamente a la constitucionalización per se de los tribunales, sino que impacte en una constitucionalización de la sociedad, que como dice el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor magistrado Milton Ray Guevara, que la sociedad viva en constitución, que la sociedad entienda que hay una constitucionalización como norma suprema de la sociedad. Magistrado, la constitucionalización del ordenamiento jurídico va de la mano de la tutela y la protección, usted lo ha dicho ya, de los derechos fundamentales. Nos gustaría que usted profundice un poco más con nuestro público acerca de justamente cuáles son las exigencias que plantea ya no la tutela judicial efectiva en sí, sino más bien la protección de los derechos fundamentales de carácter sustantivo para la labor propia de los jueces. La protección de los derechos fundamentales de carácter sustantivo podemos encontrarla a través del acceso a la justicia, la gratuidad de los procesos, así como la justicia oportuna, con una garantía de debido proceso. La sociedad puede tener la justicia sin mora judicial, porque el juez sabe que como garantía tiene esa protección de derechos de la persona. Debemos viabilizar el acceso y pensar que transversar la justicia oportuna y también que haya audiencias realmente oral, pública y contradictoria, que las audiencias aún sean en cámara de consejo, se cumpla con ese debido proceso de escuchar a las personas, de que haya acceso, y no puede haber un acceso ni el cumplimiento de un plazo razonable sin la transversalización de la justicia oportuna. Y máxime con una constitución como la que tenemos del 2010, que tiene una parte penal en el artículo 40 y una parte que transversaliza todos los procesos laborales, administrativos, niños, niñas y adolescentes, lo mismo penal en el artículo 69. Es decir, que la ciudadanía puede tener jueces más activos. Anteriormente en la materia civil se hablaba de que los jueces y juezas del país tenían un rol pasivo. Con la constitucionalización del proceso civil,
los jueces y juezas tienen un rol activo, porque tienen que tutelar con esa garantía primaria los derechos fundamentales de la persona. Magistrado, en esa misma línea, entonces, ¿cuál es su opinión sobre la constitucionalización del derecho? Pienso que con la constitucionalización del derecho hay un antes y un después. Nosotros lo vivimos plenamente con la Constitución del 66, porque iniciamos un trabajo del 2003 al 2005 con la constitucionalización, especialmente del proceso civil. Eso conllevó a que hubiese un derecho sustancial más cercano a la Constitución. La Constitución no daba la viabilidad, sin embargo, teníamos que constitucionalizar el proceso pedagógicamente, teníamos que pasar de un rol pasivo en lo civil a un rol activo, y eso conllevó a que utilizáramos las jurisprudencias internacionales de Corte Interamericana, Tribunal Europeo, la Corte Suprema de Estados Unidos, pero ya hoy, con el proceso de constitucionalización que lo viabiliza y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos utilizar esos precedentes vinculantes para la riqueza y la protección de los derechos de la persona en el entorno social de la República Dominicana. ¿Cuál es la relación que puede haber entre este proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico y lo que se ha dado en denominar la internacionalización de los derechos humanos? O sea, ¿hay algún vínculo de relacionamiento? O más bien, ¿qué incidencia pueden tener estos derechos humanos en el campo propio de la constitucionalización del derecho? Los derechos humanos per se son universales, pero tan pronto lo asume la Constitución o se utiliza la experiencia comparada con el control de la convencionalidad, el artículo 74, numeral 1, dice que no son limitadas las normas, los derechos fundamentales. Entonces, esos derechos humanos lo asume el legislador, lo asume el juez, y la misma Constitución lo plasma, y ahí entonces se produce la constitucionalización para la viabilidad del sistema de justicia, es decir, que hay una interrelación. Primero derechos humanos, tan pronto pasan a la Constitución o lo asume el juez o la jueza por el control de convencionalidad, ya forman parte de la constitucionalización del proceso. Hoy día la universalidad del derecho indiscutiblemente que está en la constitucionalización, que trajo también el paso de un Estado legal a un Estado constitucional y democrático de derecho. Magistrado, usted ha realizado una búsqueda incansable en estudios en estas áreas, incluso tiene una maestría en Derecho Constitucional. Quisiera que compartiera con nosotros por qué elegir estos temas, o si tiene un trabajo que quisiera compartir con el público. A nosotros nos ha correspondido en los últimos 15 años la constitucionalización del proceso general, y en la Escuela Nacional de la Judicatura coordinar el programa para formación judicial de forma tal que los jueces y juezas puedan tener como herramienta la Constitución y su contenido como norma suprema, porque nosotros hemos pasado muy reciente de un Estado legal a un Estado social y democrático de derecho, y todavía teníamos ese exegetismo que no permitía que hubiese interpretación, como dice Pérez Royo, sin interpretación no hay derecho. Entonces, a través de el brazo de formación, el brazo académico de el Poder Judicial, que es la Escuela Nacional de la Judicatura, hemos coordinado en los últimos tiempos ese proceso para que impacte positivamente en lo que es el Poder Judicial Dominicano a través de juezas y juezas, y por lo tanto en la sociedad general, con una sentencia más justa, apegada al sistema jurídico dominicano. Me parece interesante. Usted ha referido justamente cómo desde la Escuela Nacional de la Judicatura se han desarrollado procesos de capacitación destinados justamente a hacer
incidir en la formación esta nueva orientación del derecho, la constitucionalización para el perfeccionamiento de la práctica. Y usted como juez del Poder Judicial con una larga y dilatada trayectoria, según su visión, ¿cuáles son los retos que todavía tiene pendiente el Poder Judicial de cara a eficientizar este movimiento de constitucionalización de los procesos jurídicos? Los retos yo pienso que lo pauta es transversal con la jurisprudencia constitucional. En la medida que asumimos la jurisprudencia constitucional como real y efectivamente vinculante en virtud del artículo 184 de la Constitución y que tomamos como referencia conjuntamente con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues protegemos más los derechos fundamentales y nos acercamos a la constitucionalización. Ese es un reto de que se tome la capacitación como un principio ético y que todo lo transversaliza. Nosotros, por ser herederos de los franceses, pues tenemos una cultura a lo legal. En cierta ocasión decía un juez, pero es que no hay ningún artículo, pero sí, está el artículo de la Constitución y tenemos que constitucionalizar el proceso porque realmente la ley es insuficiente, hay una laguna. Entonces el reto es que construyamos a través de la jurisprudencia constitucional un Estado de Derecho capaz de responder a las peticiones que hace el pueblo dominicano para así construir una mejor sociedad y aplicar justicia, porque ya la ley, si no es la ley fundamental, pues tiene que ser interpretada. Entonces el reto es hacer una real y efectiva interpretación del derecho para propiciar la garantía de los derechos fundamentales de la persona que acuden al sistema de justicia ordinaria. Interesante la entrevista que hemos compartido en el día de hoy con el magistrado Manuel Antonio Ramírez Susaña, con quien hemos conversado justamente acerca de la constitucionalización de los procesos, el rol que debe jugar la justicia ordinaria en esto y por supuesto la incidencia que también puede ejercer la propia jurisprudencia constitucional. Nos sentimos honrados con la visita que ha tenido el magistrado a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y esperamos que nos acompañe en otra ocasión en una nueva entrega de este programa. Para mí ha sido un honor socializar nuestro conocimiento con ustedes y con la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Barahona será sede de la tercera jornada de Derecho y Justicia Constitucional, miércoles 11 de octubre del 2017, 8 de la mañana, con la conferencia central La protección jurídica de la mujer en el Estado social, a cargo de la magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, y con la participación de los panelistas licenciado Robinson Cuello Charlate, con el tema El debido proceso como garantía de protección de derechos fundamentales, el magistrado Manuel Ramírez Susaña, presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, con el tema La constitucionalización de los procesos judiciales, y la abogada Laia Rojas, letrada del Tribunal Constitucional, con el tema Protección de los derechos de la mujer
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a realizarse en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Barahona. Estas jornadas de Derecho y Justicia Constitucional se desarrollan en el marco de la celebración del 5º aniversario del Tribunal Constitucional. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050, o visítenos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales, con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional. El Tribunal se complace en convocar a este concurso, con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 16 de octubre del 2017. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional invita a los municipios de la provincia Monseñor Noel a la presentación de sus jueces y a la conferencia que dictará el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, titulada La Acción de Amparo. Ven, comparte esta experiencia con nosotros y conoce más detalles de las funciones del Tribunal Constitucional. Viernes 13 de octubre del año 2017, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Bonao. Para mayor información, contáctenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306, o visite nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pasión por la Constitución. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 25 de septiembre de 1961, el presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, a través de un mensaje dirigido al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, solicita la modificación de la Carta Sustantiva de la Nación. El doctor Balaguer ocupaba la presidencia de la República y enfrentaba la situación que se había producido luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961, y nuestro país iniciaba su lento tránsito del retorno al concierto de las naciones democráticas de América Latina. El presidente de la República, en su mensaje al licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, dice: Licenciado Herrera, me permito, pues, someter al Congreso Nacional, por conducto de este alto cuerpo legislativo de su digna presidencia, un proyecto de ley por medio del cual, con arreglo a lo que disponen los artículos 24, 54, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 105 y 119. El presidente Balaguer, en su mensaje al Senado de la República, dirigido el 25 de septiembre de 1961, agrega: el propósito esencial de las reformas propuestas es facilitar el establecimiento legal de la carrera judicial, con un nuevo sistema de elección de los jueces comprendidos en la misma y con el afianzamiento de independencia y su inamovilidad. El Senado de la República sesionó el día siguiente, 26 de septiembre de 1961, y procedió a conocer el proyecto de ley de reforma constitucional conjuntamente con el mensaje presidencial, apoderando a la Comisión Permanente de Justicia para fines de estudio.
Luego, en diciembre de 1961, el presidente Joaquín Balaguer se dirige nueva vez al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, para proponer nuevas reformas a la Constitución Política del Estado, esta vez en materia electoral, tras una consulta del gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos, OEA. No obstante, las propuestas de reforma constitucional contenidas en los mensajes del presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, estas no fueron llevadas al seno de la Asamblea Nacional. En diciembre de 1961, el presidente Balaguer solicitó nuevamente reformas al texto sustantivo, lo que se consiguió el 29 de diciembre de 1961, cuando en la Radio Nacional se oía con insistencia el merengue Navidad con Libertad. Ay, que Navidad, Navidad, Navidad con libertad. Ay, que Navidad, Navidad, Navidad con libertad. Que viva la UPN, que nos dio tranquilidad. Viva el papel. Vivir en Constitución. Artículo 120. Atribuciones de la Asamblea Nacional. Corresponde a la Asamblea Nacional 1. Conocer y decidir sobre las reformas constitucionales, actuando en este caso como Asamblea Nacional Revisora. 2. Examinar las actas de elección de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente de la República. 3. Proclamar a la o al presidente y vicepresidente de la República, recibirles su juramento y aceptar o rechazar sus renuncias. 4. Ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución y el Reglamento Orgánico. Artículo 121. Reunión conjunta de las cámaras. Las cámaras se reunirán conjuntamente para los casos siguientes. 1. Recibir el mensaje y la rendición de cuentas de la o el presidente de la República y las memorias de los ministerios. 2. Celebrar actos conmemorativos o de naturaleza protocolar. El artículo 120 de la Constitución aborda las competencias de la Asamblea Nacional, las cuales básicamente se circunscriben a 3 episodios básicos. Primero, la reforma de la Constitución. Segundo, conocer de las actas de elección del presidente de la República y, por supuesto, lo relativo a la toma de posesión del presidente y de la vicepresidenta de la República y otras atribuciones que se le pueden establecer vía reglamentaria. Por otro lado, el artículo 121, también de nuestra Constitución Dominicana, se refiere a la reunión conjunta de las cámaras y básicamente explica que éstas se reunirán por 2 asuntos. Primero, temas vinculantes al presidente de la República como el recibimiento de la rendición de cuentas o memorias de ministerios y segundo, por actos protocolares. Nos sentimos felices de que ustedes nos hayan acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional y les exhortamos a que nos den seguimiento a través de nuestras redes sociales, en particular por nuestra página www.tribunalconstitucional.gov.do. También por Instagram, Twitter y Facebook. Nos reunimos la próxima semana en este programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.